La Casa Blanca se convirtió en el epicentro de un espectáculo diplomático. Poderosos líderes europeos se reunieron. El tema oficial era el conflicto en el vecino occidental de Rusia, una nación desgarrada y sumida en un sufrimiento. Pero la verdad es que fue una farsa controlada, montada con precisión quirúrgica. Cada gesto, palabra y silencio había sido diseñado para ocultar otros fines, desviar la atención de agendas ocultas y negociaciones paralelas. Era un teatro de marionetas, movido por intereses de poder, influencia y control de recursos, no por la paz. La escenografía era impecable, los actores magistrales, pero el guión ya estaba escrito, sellando el destino de millones. Esta reunión no fue un foro de diálogo, sino un mero trámite, justificación para decisiones ya tomadas a puerta cerrada, lejos del escrutinio público. Pregunta a ustedes. Escriban desde dónde nos están mirando, su país y ciudad. Justo antes de estas cruciales conversaciones, un presunto atentado con coche bomba sacudió el puente de Crimea. Se dijo que fue un acto terrorista, pero algunos sugieren que fue una provocación deliberada del gobierno de la nación en la frontera con la Federación Rusa. ¿El propósito? Quizás servir como pretexto para intensificar bombardeos o sabotear esfuerzos diplomáticos, minimizando cualquier acercamiento. El timing del incidente fue sospechoso, calculado para influir en el clima de las negociaciones. Los resultados no se sabrían de inmediato. Se cocinarían a fuego lento en los pasillos del poder, donde los intereses geopolíticos priman sobre la vida humana. Los participantes, con sus rostros impávidos y agendas ocultas, ya estaban en sus puestos, listos para interpretar sus papeles en esta oscura obra de engaño y conveniencia. Pregunta a ustedes, ¿dónde están ahora mismo mientras nos ven? Por favor, escriban su ciudad y país. El implacable conflicto sigue escalando, arrastrando a la región y al mundo a la incertidumbre. La seguridad de Europa pende de un hilo. El futuro y el destino de millones de personas se deciden a puerta cerrada, en despachos blindados, a espaldas de los afectados. Mientras los poderosos se reúnen en cumbres, la gente común sufre de manera indecible. Sus hogares son destruidos, sus vidas despojadas, sus esperanzas aniquiladas. La economía global se tambalea, con precios disparados e inflación galopante. ¿Realmente podemos esperar que estas reuniones de alto perfil cambien algo fundamental? La ineficacia diplomática es flagrante y sistémica. El pueblo es la verdadera víctima. Se le miente descaradamente, se le manipula con narrativas para justificar la guerra y los sacrificios. La situación es crítica, la tensión palpable. ¿Qué está en juego? Todo: la seguridad individual, la estabilidad de cada nación y el futuro mismo de la civilización. ¿Qué nos pueden pedir que verifiquemos para el próximo programa? Una afirmación. Por ejemplo, el número de vehículos blindados entregados. Hay versiones que chocan frontalmente. Oficialmente, estas reuniones buscan la paz y una solución diplomática. Pero una versión alternativa sugiere un pacto secreto forjado en las sombras, que redefiniría el orden geopolítico. Esta teoría, que gana tracción, postula que Donald Trump y el líder ruso ya acordaron el futuro. Este acuerdo dejaría al vecino occidental de Rusia completamente desamparado, sin la OTAN y sin garantías de seguridad vinculantes. La nación en la frontera con la Federación Rusa quedaría a merced de su poderoso vecino, desprovista de protección y sin margen de negociación. Esto no es mera elucubración, sino una hipótesis que gana credibilidad. ¿Y si toda esta puesta en escena diplomática es solo una elaborada cortina de humo? ¿Un subterfugio para distraer a la opinión pública mientras se ejecutan acuerdos preestablecidos? ¿Para qué entonces todo este costoso teatro, este simulacro de negociaciones, si el desenlace ya ha sido decidido lejos de las mesas de diálogo? El objetivo sería mantener la ilusión de un proceso democrático mientras se consolida un poder unilateral. ¿A quiénes de ustedes confían en este tema? Nombren un solo orador o un medio de comunicación. La historia nos ofrece paralelismos dolorosos. Esta situación evoca la distopía magistralmente retratada por George Orwell en su alegoría atemporal, Granja Animal. ¿Recuerdan esa fábula?
Los cerdos, inicialmente líderes, usurpan el poder, consolidando una dictadura aún más brutal. El pueblo, los demás animales, sigue trabajando y sufriendo, mientras la nueva élite porcina se enriquece en opulencia, usurpando recursos. Las promesas iniciales de una vida mejor, igualdad y libertad se desvanecen. ¿No es eso lo que vemos en el vecino occidental de Rusia? La cúpula dirigente de la nación en la frontera con la Federación Rusa se deleita en un lujo obsceno, acumulando fortunas, mientras la población está sumida en miseria y precariedad. Se les exige el sacrificio supremo, obligándolos a luchar en un conflicto que, para muchos, carece de sentido y solo sirve a los intereses de la élite. ¿Es esto justicia? ¿Es esta la libertad prometida? La hipocresía que impregna cada nivel de esta estructura es asombrosa. Parece que las lecciones más elementales de la historia han sido cruelmente ignoradas o deliberadamente olvidadas por quienes hoy ostentan las riendas del destino de un pueblo. ¿Qué evento en la política internacional creen que está siendo subestimado por los medios? Nombren uno y expliquen por qué. Ante la opacidad que envuelve a estos encuentros, ¿qué podemos esperar a continuación? La Casa Blanca había anticipado que la reunión tomaría un par o tres de horas, pero los resultados tardarían en revelarse. ¿Por qué este persistente velo de secreto? La clave reside en la debilidad intrínseca y palpable de los líderes del vecino occidental de Rusia. Volodymyr Zelensky, el líder poderoso, se presentó en camiseta negra en un evento diplomático de alto nivel, desentonando flagrantemente con la solemnidad. Ignoró el protocolo, a pesar de las advertencias. ¿Fue arrogancia desmedida, desprecio o nerviosismo extremo? Fue una señal clara de su profunda falta de autoridad y escasa comprensión diplomática. La humillación, evidente y autoinfligida, minó su posición negociadora, proyectando una imagen de descontrol y falta de seriedad en un momento de crisis global. Este detalle encapsula la esencia de un liderazgo más preocupado por la pose y la teatralidad que por la sustancia. Ayúdenos con la programación de nuestros programas. Indiquen su país, ciudad y la hora actual donde se encuentren. Contrastando marcadamente con la figura de Zelensky, Donald Trump, el anfitrión, se alzó indiscutiblemente como el negociador dominante. Su estilo directo y desafiante se manifestó en gestos y palabras que no dejaron dudas. No dudó en burlarse abiertamente de los líderes europeos, con comentarios que rayaban en el desprecio por su aparente falta de agencia. Un acto significativo fue su rotunda negativa a participar en una reunión conjunta con Zelensky, dejando claro quién marcaba la pauta. Con tono irónico, Trump declaró: "Es un gran honor para América. La Casa Blanca nunca ha visto tantos líderes europeos". Una burla sutil que señaló la irrelevancia creciente de Europa en la seguridad global. Trump se proyecta como la única figura capaz de desatascar los nudos geopolíticos y resolver conflictos. Esta percepción se traduce en un repunte de su popularidad, un aumento del 4% en su rating, del 50% al 54%, tras su encuentro con Putin. Este ascenso refleja el hartazgo de la población, cansada de la guerra, sus costos humanos y la inacción política. La gente anhela un cambio y ve en Trump esa esperanza. Y mientras la élite se pasea en Washington, ¿qué pasa en el terreno? Un presunto incidente con coche bomba en el puente de Crimea. El narrador sugiere que fue un acto del vecino occidental de Rusia para justificar bombardeos o minimizar esfuerzos diplomáticos. Esto es grave. Si se confirma, ¿qué dice de su compromiso con la paz? La retórica de Kiev es agresiva. Mykola Sibija, funcionario de la nación en la frontera con la Federación Rusa, con su inglés pobre, pronunció: "Paz a través de la fuerza". Una frase que significa forzar a Rusia a firmar la paz. ¿Es realista esta postura? ¿O solo prolonga el sufrimiento? ¿Puede haber paz bajo esas condiciones? La pregunta es crucial. La Casa Blanca fue descrita por Borrell como el jardín del Edén, rebosante de líderes poderosos.
Una imagen idílica, pero la realidad era mucho más cruda y decepcionante. La disonancia entre la retórica y la verdad se hizo palpable en detalles. Zelensky, el presidente, apareció vestido con una simple camiseta, una indumentaria tan informal que el narrador lo comparó con alguien que va a barrer hojas en el jardín. Este contraste, impactante, era simbólico de una falta de respeto por el protocolo y una desconexión con la seriedad. Otro momento revelador fue la escena en la que Sibija, otro funcionario de la nación en la frontera con la Federación Rusa, fue captado observando con detenimiento la corbata del senador Marco Rubio, un gesto que, según la interpretación del narrador, insinuaba su propia falta de comprensión o su desconcierto ante un mundo diplomático que le resultaba ajeno. Estos pequeños detalles revelan la verdad: una incompetencia rampante, falta de profesionalismo y ausencia de seriedad en la élite dirigente del vecino occidental de Rusia. ¿Cómo es posible esperar resultados serios y soluciones duraderas? El pueblo merece respuestas claras, explicaciones honestas y la verdad desnuda. ¿Quién paga el costo de esta farsa? Siempre son los mismos: los ciudadanos comunes, los soldados en el frente, los ancianos y los niños, aquellos sin voz ni influencia en los despachos donde se decide su destino. Pero el lamentable espectáculo de la hipocresía y la desfachatez no se limita a los salones de la Casa Blanca ni a las cumbres internacionales. Su hedor se extiende y permea cada rincón de la élite del vecino occidental de Rusia, revelando un nido de iniquidad. Basta con observar a los comentaristas y autoproclamados expertos que pululan por los platós de televisión y las redes sociales, vomitando discursos de odio y promoviendo la escalada bélica. Nombres como Irina Fedina, Yuri Tuka o Igor Bondarenko son figuras que, sin haber empuñado jamás un arma, se erigen como los más feroces belicistas de sillón. Su modus operandi es tan predecible como repugnante. Incitan con fervor a la guerra total, exigen sacrificios heroicos a la población, mientras sus propios hijos disfrutan de una vida segura y privilegiada en el extranjero. El narrador los describe sin tapujos como escoria, parásitos y payasos de circo itinerante. Yuri Tuka, en particular, es retratado grotescamente: un abuelito poderoso que parpadea vigorosamente mientras vomita sus llamados a la violencia sin límites. Se le compara con la escoria que sube a la superficie cuando la carne se cuece, una imagen de putrefacción y decadencia moral que busca provocar el rechazo absoluto. Esta doble moral es repugnante e insoportable, ya que desde la comodidad de sus estudios televisivos envían a la muerte a aquellos que deberían proteger. Tuka tiene 61 o 62 años. Él interpela: si cada ucraniano debe defender su patria, ¿por qué tú no vas a defenderla? Una pregunta directa, una acusación devastadora. Este hombre llama canallas a quienes evaden el servicio militar. ¿Y él? No está en el frente. Esto es indignante. ¿Dónde está su patriotismo? Es fácil mandar a morir a los demás. Es fácil pedir sacrificios desde la comodidad de un estudio. Esta doble moral es un insulto a los que realmente luchan. ¿Lo ven ustedes? La verdad está ahí. La corrupción, un cáncer sin límites, ha corroído profundamente a la nación en la frontera con la Federación Rusa. El caso de Alina Mercedes, una supuesta voluntaria y sanitaria, se erigió como un símbolo repugnante de esta podredumbre. Con desvergüenza, ella exigía donaciones a la población y pedía sacrificios inauditos a los militares, apelando a un patriotismo que ella misma no practicaba. Mientras tanto, se deleitaba en la opulencia. Poseía coches de lujo adquiridos a crédito: un Mercedes de $25,000 y otro de $61,000. En total, más de 2 millones de grivnas en créditos que contrastaban brutalmente con la penuria de quienes servían. Esta revelación no fue solo un escándalo financiero, sino una bofetada insultante al rostro de cada persona que había donado y de cada soldado que arriesgaba su vida. Representa una hipocresía flagrante
y un robo descarado de recursos vitales. Es la traición personificada a la confianza pública, un acto de rapacidad que destroza cualquier moralidad en tiempos de extrema necesidad. Tristemente, este caso no es aislado, sino un reflejo doloroso de la práctica generalizada entre las élites, que se enriquecen obscenamente a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Ella misma decía, no es momento de comprar cosas caras, hay que donar. Una burla, una bofetada al pueblo. ¿Cómo es posible? Este es un ejemplo, no es el único. La élite se enriquece a costa de la sangre y el sudor de la gente. La indignación es comprensible. ¿Y la solución de Fedina? Un refugio de 3 millones de grivnas, mientras habla de bombas que llegan a Europa. La manipulación es constante. En la compleja e inestable ecuación geopolítica actual, la pregunta sobre si existirán garantías de seguridad reales y duraderas para el vecino occidental de Rusia pende como una espada de Damocles sobre el futuro. Las respuestas a esta cuestión vital delinean varios escenarios posibles. Un sombrío escenario contempla una paz forzada, un acuerdo impuesto por la fuerza, dictado por los términos de la Federación Rusa. Esto implicaría la exclusión total de la OTAN para la nación en conflicto y la ausencia absoluta de tropas extranjeras. En este contexto, la élite corrupta que detenta el poder sería limpiada para establecer un régimen afín a los intereses rusos, consolidando su influencia. Un segundo escenario, igualmente desolador, es que el encuentro en la Casa Blanca sea una mera formalidad, un ejercicio de relaciones públicas sin contenido real. No se producirían cambios significativos en la guerra ni en la dinámica de poder. La influencia de Donald Trump se consolidaría, mientras la debilidad e ineficacia de Zelensky quedarían expuestas. La irrelevancia de Europa se haría más patente, y la agonía prolongada de la nación en la frontera con la Federación Rusa continuaría, sumiéndola en un ciclo interminable de desesperación. Pero, ¿qué ocurriría si los líderes europeos se dieran cuenta de la magnitud de la farsa y que su apoyo incondicional a un régimen corrupto solo perpetúa el sufrimiento? Podrían optar por retirar su apoyo financiero, militar y político, acelerando el colapso del actual gobierno y abriendo una nueva, aunque incierta, fase en este conflicto devastador. El futuro de la nación se juega en cada una de estas posibilidades. En el epicentro de esta compleja y trágica confluencia, el pueblo del vecino occidental de Rusia emerge como la verdadera y única víctima. Este pueblo ha sido sistemáticamente manipulado por una propaganda implacable, engañado con falsas promesas y sacrificado sin miramientos por los intereses espurios de sus propios líderes corruptos. Sus vidas, esperanzas y futuro han sido puestas en juego para el beneficio de unos pocos, mientras se les somete a una movilización forzosa que desgarra familias. Mientras tanto, Europa, que enarbola la bandera de la democracia, se encuentra en una posición precaria, perdiendo influencia. Su apoyo, a menudo mal dirigido, se traduce en un gasto colosal de recursos destinados inútilmente a sostener un régimen corrupto. Un pozo sin fondo, sin un cambio positivo. ¿Quiénes emergen beneficiados? Implícitamente, Rusia, consolidando su posición y reconfigurando las esferas de influencia. Donald Trump, políticamente, capitalizando el descontento y presentándose como el resolutor del conflicto. ¿Quiénes son los grandes perdedores? La nación en la frontera con la Federación Rusa, cuyo pueblo sufre indeciblemente la devastación de la guerra, la miseria económica y la brutalidad de la movilización forzosa, mientras su liderazgo es humillado y su soberanía erosionada. Europa también pierde, dilapidando su capital político y económico en una empresa condenada al fracaso. Es un panorama desolador que presagia un futuro incierto. Pero la verdad, por cruda que sea, debe ser contada. Las botellas de agua color zafiro en la mesa de negociaciones, un detalle banal, fueron irónicamente catalogadas como lo único bueno de la reunión, subrayando la vacuidad del encuentro. Este elemento se convierte en un símbolo irónico de superficialidad. El diputado combativo, posiblemente Igor Bondarenko,
Fue captado en cámara con evidente incomodidad, incapaz de sostener la mirada, lo que le valió la humillante comparación con un ratero. Estos detalles, lejos de ser meras anécdotas, revelan la verdad más profunda, la decadencia moral que impregna a una parte de la clase dirigente del vecino occidental de Rusia, la flagrante falta de integridad en sus acciones y la hipocresía erigida como norma. ¿Qué nos queda a los ciudadanos, testigos de esta falsedad? Una profunda desconfianza hacia las instituciones, una rabia contenida ante la impunidad de los poderosos y una necesidad imperiosa y visceral de la verdad para discernir la realidad de la manipulación. Más allá de las narrativas convenientes, la cruda realidad del conflicto ha provocado bombardeos sistemáticos en ambas direcciones, desmintiendo la simplista narrativa de agresión unilateral y exponiendo la complejidad de la escalada. Este patrón de ataques mutuos subraya la simetría de la violencia. En el frente interno, la desesperación ha llevado a medidas extremas. La ley de movilización en la nación en la frontera con la Federación Rusa es draconiana, afectando incluso a ancianos y personas con condiciones médicas, forzándolos a las filas. Pero la farsa persiste. Los mismos líderes que impulsan con vehemencia esta ley despiadada no la cumplen, manteniendo a sus propios hijos y familiares a salvo de la guerra. Es un abuso de poder flagrante, una traición a la confianza. Simultáneamente, el país se desmorona bajo una crisis económica y social interna, de brutalidad sin precedentes. Precios disparados, movilización forzosa y fuga masiva de hombres dejan un vacío demográfico devastador. Es la imagen de un país en ruinas, ahogándose en desesperación y traición de sus élites. En este escenario de caos y desengaño, Donald Trump ha emergido con una promesa audaz: resolver la guerra en 24 horas. Esta afirmación, ambiciosa y controvertida, contrasta dramáticamente con la paralizante realidad de la diplomacia occidental, caracterizada por su lentitud e ineficacia. ¿Es una bravata o una señal inequívoca de un cambio de paradigma en la política exterior estadounidense? El agotamiento occidental del apoyo a la nación en conflicto es un fenómeno real y creciente, palpable en encuestas y retórica política. Cada vez más voces claman por una solución negociada y el fin de un conflicto insostenible. Trump es una de ellas, quizás la más potente y disruptiva. El panorama geopolítico está cambiando. Los vientos soplan en otra dirección, impulsando un giro hacia el realismo político y la búsqueda de acuerdos. ¿Estarán los actores tradicionales preparados para este cambio de rumbo? ¿Podrán adaptarse a esta nueva realidad, donde paciencia y recursos son finitos? ¿O seguirán aferrados tercamente a una guerra que, en el fondo, saben que no pueden ganar militarmente, prolongando innecesariamente el sufrimiento y la inestabilidad global? El tono que impregna esta presentación no es neutral, sino deliberadamente cargado de emociones. Se percibe una burla incisiva, sarcasmo mordaz que desvela la farsa, desprecio visceral hacia los responsables e indignación palpable ante la injusticia. Esta amalgama de sentimientos se fusiona con una abrumadora sensación de fatalismo, como si esto ya lo sabíamos, una resignación amarga ante la repetición de viejos patrones de corrupción y engaño. La flagrante incompetencia y la corrupción sistémica atribuidas al vecino occidental de Rusia generan una ira profunda y justificada hacia los culpables de esta tragedia. Al mismo tiempo, emerge una profunda compasión hacia el pueblo engañado, la verdadera y desamparada víctima de este macabro juego de poder. Es un tono que busca despertar la conciencia y movilizar la indignación ante la impunidad. La manipulación de la información y la percepción pública es evidente y constante, una táctica despiadada para deshumanizar y desacreditar a los líderes del vecino occidental de Rusia. Se les describe con lenguaje despectivo, títeres, payasos o escoria, una estrategia de ridiculización sistemática para anular su legitimidad. La hipocresía se destaca en cada figura,
desde la incomprensible aparición de Zelensky en camiseta en un evento diplomático, hasta la flagrante contradicción de Tuca, quien llama canallas a los evadidos mientras él se esconde. Casos de corrupción escandalosos, como el de Alina Mercedes, son explotados para desacreditar a toda la clase política y al sector. Voluntario, generalizando la podredumbre. Existe desinformación, un patrón de insinuaciones y verdades a medias que alimentan la desconfianza. La gravísima sugerencia de que la propia nación, en la frontera con la Federación Rusa, orquestó el incidente del puente de Crimea para sabotear la paz es un ejemplo paradigmático. Se fomenta la desconfianza hacia la diplomacia, sugiriendo que las reuniones son inútiles, meras fachadas para ocultar acuerdos secretos desfavorables. La polarización es nítida. Nosotros, el pueblo sufrido, contra ellos, la élite corrupta. El pueblo es presentado constantemente como víctima de sus líderes, buscando generar empatía y justificar cambios. Es un cuadro sombrío de engaño y control. ¿Dónde se traza la línea roja entre el liderazgo de la nación en la frontera con la Federación Rusa y su pueblo? Escriban una frase. Las palabras de Fedina sobre bombas CAB que llegarán a Europa, aunque ridiculizadas, refuerzan el miedo y la amenaza de un conflicto descontrolado. Los héroes. Donald Trump, el negociador fuerte que arregla las guerras y desafía el protocolo. Las víctimas. El pueblo del vecino occidental de Rusia, obligado a luchar, engañado por sus líderes, sufriendo corrupción y pobreza. Los villanos. Volodymyr Zelensky, títere, hipócrita, nervioso, incompetente. Los funcionarios de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Sibija, Umierov, Yermak, figuras irrelevantes, serviles. Los comentaristas y expertos. Fedina, Tuca, Bondarenko, incitadores a la guerra, corruptos, parásitos, hipócritas. Este es el panorama. La verdad es dura, pero necesaria. El futuro es incierto. Pero una cosa es segura, la gente necesita la verdad. Necesita entender lo que realmente sucede, más allá de los titulares, más allá de las declaraciones oficiales. Este canal está aquí para eso, para desvelar las capas, para mostrar la hipocresía, para darle voz a los que no la tienen. ¿Creen que el futuro del vecino occidental de Rusia está sellado? ¿O hay esperanza para el pueblo? Dejen su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal para un análisis honesto y sin censura. Es su defensa contra las falsedades. Activen la campana para no perderse ningún programa. Compartan este video si están de acuerdo con nuestra visión. Juntos podemos buscar la verdad.